Nos encontramos con el profesor Gustavo Zorrilla, profesor de Filosofía de la Universidad del Cauca, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas. Profesor Gustavo, ¿qué tipo de educación se estaba instaurando para el periodo decimonónico en la República de la Nueva Granada? La educación aquí en la Nueva Granada tiene varios periodos. Básicamente viene una educación que viene acompañando la reforma de Carlos III, lo que se denomina la modernización del Estado. En ese momento Carlos III es un monarca ilustrado y entonces la idea es que hay que educar al pueblo, que todo se debe hacer para el pueblo, por el pueblo, sin el pueblo. Es un tipo de educación muy paternalista y que básicamente está fundada en la tradición de los conventos y de los seminarios que estaban fundados acá. A partir de 1820 más o menos comienzan a aparecer reformas en la educación en la Nueva Granada y es concretamente en el periodo de Santander, 1821, cuando aparecen los primeros decretos sobre educación y se instaura a través de Santander y de los decretos de 1821-1826 lo que se denominó la escuela lancasteriana. William Lancaster era un pedagogo y un ministro anglicano que inventó o construyó un proceso educativo que significó para la Nueva Granada una oportunidad de abrir y expandir la educación, porque consistía en que se necesitaba en una escuela un solo maestro que enseñaba a un grupo de discípulos aventajados los rudimentos de la escritura, la ortografía, la aritmética, básicamente lo mismo que la lectura de la Biblia, o sea, se leía, se escribía, se aprendían los rudimentos de la aritmética y eso, los más aventajados le enseñaban a los menos aventajados y iban saliendo nuevamente los más aventajados para enseñarle a los menos aventajados, entonces se evitaba pagarle a muchos maestros, se le pagaba solamente a uno y se abrían las puertas de la educación a las clases menos favorecidas que no tenían por qué pagar. Entonces este método pues intentó funcionar, más o menos unos 10, 15 años estuvo funcionando en toda la Nueva Granada. Aquí en Popayán se lograron fundar 3 escuelas lancasterianas, con el corte pedagógico lancasteriano y con un método que era un método militar. Es decir, tanto los maestros como los instructores, que se llamaban monitores, monitores generales, monitores especiales y monitores auxiliares, dependiendo, ese rango dependía de la cantidad de conocimiento que cada uno había adquirido, y eran muchachos que se educaban la educación iba entre los 4 y 14 años, lo que estamos hablando en la escuela de primeras letras, porque la otra parte corresponde a Bentham y es la escuela de la universidad, o sea, ya es la universidad. Este periodo de la escuela de primeras letras, que es la educación básica, lo que llamaríamos primaria, ¿cierto? Se trataba entonces de abrirla a todo el mundo y las órdenes eran de tipo militar, no se discutía absolutamente nada, se aprendía absolutamente todo de memoria, los monitores daban órdenes como siéntese, párese, tráigame, páseme, sin ninguna explicación. Y los muchachos, los monitores, tanto los especiales como los auxiliares, como los generales, estaban rotándose por grupos pequeños, eso permitía que hubiera un gran número de personas trabajando en un mismo lugar. Eran salones grandes donde se distribuían por pupitres, hoy lo llamamos pupitres, por zonas de trabajo y se trabajaba más o menos desde las 7:30 de la mañana, 8 hasta las 11:30 y desde las 2 hasta las 5. No se podía perder tiempo perdido era tiempo recuperado. Y esa fue la instrucción de primeras letras, que se realiza con el gobierno de Santander, porque Santander ve allí la posibilidad de ampliar la cobertura a todos los estamentos sociales, porque esa escuela no tenía distinción ni raza, ni color, ni absolutamente nada. Además de eso, era para formar dentro de la escuela lancasteriana en los valores de la patria, un ideal de Simón Bolívar, que era construir a partir de los héroes, construir a partir de las gestas nacionales, construir a partir de los valores cívicos. Entonces había que educar a los muchachos ya para la ciudadanía, para la formación del ciudadano,
para que se comprometieran con la patria. Eso, orden, patria, libertad, eran como los esquemas generales de la educación de ese momento. ¿Qué tipo de textos se utilizaron para la educación neogranadina para la primera mitad del siglo XIX? Básicamente para enseñar a leer y escribir, estamos hablando de las escuelas de primeras letras, ¿cierto? Y la escuela lancasteriana es la de la ayuda mutua, educación mutua, se educaban unos con otros y entonces básicamente la lectura de la Biblia era general. Para aprender a través de la Biblia, pues todo lo que tenía que ver con la historia, llamémosla sagrada, porque allí habían, digamos, ejemplos moralizantes que formaban a las personas como ciudadanos, digamos, el carácter de las personas. Y los manuales de urbanidad de la época, no recuerdo en este momento los nombres exactamente de los libros, pero están los manuales de urbanidad que formaban a la persona en las buenas maneras para que se comportaran bien en sociedad. Entonces la educación era muy disciplinada en las escuelas lancasterianas. Pues luego hablamos de las que no eran lancasterianas. Y se educaba entonces en los valores ciudadanos. Se pensaba que esta nación debía ser imaginada desde la formación de los educandos en la primaria. Entonces que teníamos que tener una concepción de patria, de Estado, de sociedad, con unos valores que, si bien es cierto, no tenían que ser necesariamente católicos, apostólicos y romanos, porque se respetó la libertad de cultos que se formaba en la familia. O sea, se respetó eso. De todas maneras, los inspectores estaban controlando que la forma de manifestación religiosa de los educandos se realizara en cualquiera de las actividades que ellos respetaban, pues que ellos traían de su casa. También estos manuales, también había manuales doctrinales, estaban los que se llaman los manuales de cívica general, donde le enseñan a uno el himno y todas las cosas, la forma de relacionarse como ciudadanos. Y estaban los manuales morales también, los religiosos, y también estaban los manuales políticos, porque la idea era que se aprendiera a leer y a escribir para que tuviéramos suficientes personas capaces de votar dentro de la forma de Estado representativo que se estaba configurando en ese momento. Habían también las aritméticas, todo eso venía de Europa, todo eso venía de España, básicamente los mismos manuales que se usaban en la educación en Europa, en las escuelas de primera letra, que también se usaban en Europa y se usaban aquí también. Yo en este momento no te puedo dar nombre exactamente de ese tipo de manuales, pero podemos